Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 8 de julio del 2022 y vamos a seguir con la lectura cronológica de la Biblia. Hoy vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18, 9 al 12. Segundo libro de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18, versículos 9 al 12. Bueno, como habrán notado, ayer estábamos leyendo el libro de Isaías y como estamos haciendo la lectura cronológica, ayer estábamos viendo en Isaías unas advertencias, unas profecías que él está haciendo advirtiendo primero a Israel, que es el reino del norte, advirtiendo, recomendando, pues, que vuelvan al Señor para evitar que aquellos enemigos que se están levantando como el imperio asirio, pues no vengan a dominarlos. Pero también el Señor está advirtiendo a través de Isaías al pueblo de Judá, que es el reino del sur que tenía su capital en Jerusalén. Volvemos al libro de Reyes porque dentro de la narración cronológica que tenemos de Isaías entra el momento en que el reino del norte va a caer. El último rey del norte se llama Oseas y lastimosamente, como va a pasar en todos, creo que ninguno, absolutamente ninguno, hizo lo correcto delante del Señor. Estoy hablando de las 10 tribus que se quedaron al norte, cuya capital era Samaria. Para ellos, de todas maneras, era muy difícil porque se habían quedado sin el lugar de culto. Y eso no es tan fácil. De allí que sí es importante tener un lugar donde yo me pueda congregar, tener un lugar donde yo pueda compartir mi fe, mis creencias. Ellos se quedaron sin ese lugar de culto. El lugar de culto era Jerusalén, el lugar donde el Señor llamó a adorar era Jerusalén, el templo había sido construido en Jerusalén. Y al dividirse este reino, pueblos del norte no tenían acceso al lugar de culto. De allí que automáticamente Jeroboam, que fue el primer rey del norte, decide levantar unos lugares altos con el temor de que tal vez parte de su pueblo quisiera ir a adorar al Señor a Jerusalén. Seguramente al principio, como suelen pasar todas las cosas malas, al principio no hay malas intenciones, al principio se piensa que lo que se va a hacer no es tan malo. Y me imagino, y así está registrado en varios pasajes de la Biblia, que al levantar esos lugares altos, ellos creían estar dándole culto al Señor. Algo así como el Señor establece una forma de adorarlo, pero cuando encuentro una situación que se me opone, pues yo intento interpretar esa orden del Señor y me invento una forma de adorarlo. Y eso pasó con el reino de Israel al levantar los lugares altos. Al principio, lo más seguro es que estuvieran invocando al Señor, solo que no era la forma adecuada. Pero ya después no se distingue. Cuando se abre una pequeña puerta a hacer las cosas como no son, cuando empezamos a darle una interpretación acomodada a lo que el Señor ha mandado, pues al principio aparentemente no estamos haciendo nada malo, pero el corazón empieza a desviarse y cuando se permite esas pequeñas cosas que aparentemente no son malas, va a llegar un momento en que no se distingue lo bueno de lo malo. Como dice la Biblia, no distingue ni entre su mano derecha ni entre su mano izquierda. Llegamos entonces al capítulo 17 de Reyes, que va a ir de la mano eh, con Isaías 33, bueno, varios pasajes con Isaías 30, con Isaías 36, también va a haber unos versículos
acerca de la caída de Israel. Pero quiero que nos centremos en este acontecimiento que sin duda alguna es de los acontecimientos más lamentables, más tristes de el pueblo de Israel. En el 722 a.C. es que se va a dar la caída y empieza el versículo 1 del capítulo 17 a describirnos de la siguiente manera. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre Israel. El reino del norte, capital Samaria, sobre 10 tribus, que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pónganle mucho cuidado a cómo se dio este proceso. Primero, el pueblo empieza a pagar tributo, ¿sí? Se vuelve tributario. No lo dominó del todo, pero de alguna manera lo sitió, lo limitó y le estableció un tributo, ¿sí? Aunque no lo hubiera, digámoslo así, exterminado inmediatamente, pero ya fue un proceso. Esa es la otra cosa. El ser humano tiene una capacidad de adaptabilidad. Es buena en algún sentido, pero es mala en otro sentido. Y cuando hablamos de esa adaptabilidad, es que el ser humano aprende a convivir en cualquier y con cualquier situación. Solo que si se lo hacen de manera paulatina, no lo va a percibir y se va a adaptar, pareciera, de manera natural. Entonces, si el pueblo de Israel o si el mal viniera e inmediatamente invadiera y quisiera destruir, pues habría como forma de reaccionar. Pero las cosas del mal funcionan es poniéndolas poco a poco, ¿sí? Sembrando pequeñas semillas. Por eso, por ejemplo, hoy en día la sociedad está cayendo en un juego de expresiones, de palabras, esa, a permitir decirlo así, como ese lenguaje inclusivo que se dice así, tiene de fondo un adoctrinamiento que está generando en la mente de las personas aceptar ciertos comportamientos que nosotros sabemos que están completamente opuestos a la palabra del Señor. Y a través de los años ha sido así. Cuando uno va al Museo del Holocausto en Jerusalén y explican cómo surge el nazismo no inició exterminando judíos. El nazismo no inició diciendo que los judíos eran un pueblo inferior y llevándolos a campos de concentración y y a esos lugares donde los mataban masivamente. De ninguna manera. El nazismo empezó con ideas pequeñas, pequeñas palabras, expresiones, y esas expresiones e ideas que se empiezan a repetir, que se van metiendo en el subconsciente colectivo, van generando doctrinas, y esas doctrinas empiezan a mover a las personas, empiezan a generar acciones. Y que en el Museo del Holocausto se describe de una manera extraordinariamente didáctica cómo esa doctrina poco a poco va sumiendo al mundo en un proceso de oscuridad y de muerte. Y por eso en el Museo del Holocausto se va descendiendo en la medida en que estas doctrinas, estos dogmas, estas ideas van calando en el corazón y en la mente de la gente hasta llegar al punto más bajo, que es la destrucción masiva del pueblo judío y de muchos otros pueblos, porque en los campos de concentración no murieron solo judíos, hubo otros pueblos también marginados por el nazismo. Y así nos deja ver la Biblia que fue el proceso de la caída de Israel. Primero hubo un sitio y tributo, ¿sí? De alguna manera hacen creer al pueblo que son libres, ¿sí? De alguna manera, porque todavía los dejan hacer ciertas cosas, porque todavía seguramente pueden hacer, entre comillas, algunas cosas con libertad e independencia, pero empiezan a grabarlos con tributos y a limitarlos. Ojo que esto es muy tenaz, porque así son las estrategias de dominio dictatorial en el mundo a través de la historia. Sitiar y hacerlos tributarios, porque los empieza a limitar, los empieza a es como si poco a poco nos van llevando hacia las cuerdas. Pero luego
los asirios hicieron algo con el pueblo y fue que cuando ya este Sasmanazar toma posesión de Israel, los exilia de su casa, ¿sí? Y los dispersa. Esto es muy tenaz porque al sacarlos de su casa y dispersarlos, o sea, ya llega un momento tal, en el caso moderno, ya la gente no solo es exiliada por la voluntad, bueno, de última sí, el que se va de su casa, el que tiene que irse, es porque ha llegado a un punto tal de estar contra las cuerdas que prefiere irse a otro lugar, a otro país, a otra nación y volver a empezar. Aquí el pueblo asirio los saca, los dispersa. Claro, cuando hace esto, quiebra la identidad. Y eso fue una estrategia muy, muy exitosa para los asirios, pero lamentable para los pueblos que fueron dominados por los asirios, porque los asirios quebraban la identidad de los pueblos que conquistaban mezclándolos. Muy tenaz, muy tenaz. Porque cuando los saca de su tierra, primera, digámoslo así, forma de quebrar su identidad, lo saca de la tierra. Generalmente, la identidad de un ciudadano está ligada a su patria, al lugar donde nació, al lugar de donde son sus padres, de donde son sus ancestros, a su clima, al tipo de comida que hay en su entorno. Cuando lo sacan, empiezan a quebrar la identidad. Pero además de sacarlos, los mezclan con otros pueblos donde son minoría. Y es muy difícil que una minoría conserve su identidad en una mayoría. De los pocos casos que tenemos en la historia de la humanidad de minorías que conservan su identidad son los judíos. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Porque tuvieron cosas como el Shabbat, la escritura, la vida familiar. Pero en términos generales, quien es sacado de su entorno y mezclado con mayorías termina perdiendo su identidad. Su idioma lo pierden, sus costumbres, sus creencias, sus tradiciones. Y por último, ya para acabar y exterminar con el pueblo de Israel, los asirios trajeron a su tierra otros pueblos, pueblos paganos. Entonces, imagínense esto tan tenaz. Si a mí me sacan de mi patria y me mezclan con otros pueblos, de alguna manera yo sé que si volviera a mi patria, encontraría de nuevo mis raíces. Presta atención la manera como Asiria exterminó tan como malvados tan exitosamente, pero para el pueblo dominado muy triste. Entonces, me sacan, pero si yo sé que en mi patria está la comida que me gusta, las formas que me gustan, el clima que me gustan, yo tengo la esperanza de volver a mi patria. ¿Qué hizo Asiria? Hasta la patria se las destruyó. ¿Cómo? Trayendo otros pueblos con otras costumbres, con una cantidad de mezclas, y así que aún el exiliado que guardara la esperanza de volver a su casa ya no encontraría su casa, ni su pueblo, ni su familia, ni sus ancestros, ni sus costumbres, porque aún esas quedaron abolidas, mezcladas, quedaron contaminadas, ¿sí? Entonces miren esta estrategia tan clara que utilizó el imperio asirio para dominar a los pueblos. De allí, un paréntesis para que lo tengan presente, de allí va a venir una disputa a través de los años entre samaritanos y judíos, porque los judíos, o sea, los que se quedaron en el reino de Judá, consideran que los samaritanos ya no son judíos, sino que son una mezcla de muchos pueblos que vinieron a morar en el reino del norte, pueblos paganos que trajeron sus creencias, que de hecho sí tienen mucha razón. Entonces, ¿quiénes quedaron en Samaria? Israelitas y otros 5 pueblos que llegaron con dioses diferentes, con creencias diferentes, y eso es una amalgama de pueblos allí. Eso es lo que consideran los judíos, que no, que los samaritanos no son entonces ya del pueblo de Israel. Y los samaritanos reclaman que ellos sí son del pueblo de Israel porque conservan las mismas creencias. De allí el encuentro del Señor Jesús con la samaritana, donde ella le dice
tú judío me pides a mí samaritana, porque entre judíos y samaritanos no la vamos. Y la razón empieza en esta situación que vivió Israel con su capital en Samaria bajo el dominio de los asirios que hicieron esta mezcla. Pero rápidamente, quiero terminar lo que el capítulo 17 plantea, porque dice el versículo 6, capítulo 17, versículo 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria, ¿sí? Los que les mencioné, y los puso en Jalá, en Habor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Mire que los llevó a lugares diferentes, ¿sí? Luego, para que lo tengan presente, en el mismo capítulo 17, versículos 29 al 33, cuenta que que trajo otros pueblos a morar en Samaria. Ahí están las tres formas como, o más bien el proceso estratégico que llevó a cabo Asiria para exterminar al pueblo de Israel. Pero ojo con lo que dice el versículo 6 y 7. Bueno, los trajo y dice el 7, porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor. Lo que le pasó a Israel fue muy lamentable, ¿sí? Fue prácticamente destruido. El Señor advirtió, el Señor envió profetas, el Señor envió señales, el Señor mostró que le podía venir al pueblo si no se convertía. No quiere decir que Asiria no surgiera como imperio. No quiere decir que Asiria no amenazara a Israel. Pero si el pueblo hubiese escuchado la advertencia del Señor, Asiria no hubiera podido dominar a Israel. Cuando yo no atiendo la advertencia del Señor, es como si yo tumbara la fortaleza que me cuida. Es como si yo, como dice la Biblia, aportillara el vallado, como si yo bajara la guardia y quedara completamente expuesto, indefenso ante las amenazas del enemigo. Hay amenazas, sin duda alguna hay amenazas constantes, frecuentes, pero también vemos cómo el Señor está advirtiendo para que esas amenazas no toquen mi vida. Así que, como dice el Salmo 91, pueden caer 1000 a mi derecha, pueden caer 10.000 a mi izquierda, pero si yo moro y habito bajo la soberana presencia del Señor, a mí no me tocará, ¿sí? No quiere decir que no va a haber enemigos. Lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que si yo sigo las advertencias y vuelvo mi corazón al Señor, esos enemigos a mí no me van a tocar. 10 cosas encuentro yo que el Señor les advirtió, o más bien, perdón, 10 cosas son las razones por las cuales Israel cae en las manos de los asirios. 10 cosas que fueron advertidas y al no ser atendidas se convierten en las razones por las cuales el pueblo de Israel cae. Versículo 7 dice, los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios. Pecaron, primero, pecaron contra el Señor. ¿Qué es pecar? Todo acto que yo hago en contra de la voluntad del Señor. Transgredo los límites establecidos por Él. Desobedezco sus instrucciones, primero. Segundo, dice el versículo 8, anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Muy tenaz, porque ellos teniendo una constitución, ellos teniendo una ley espiritual que no solo era espiritual, sino que aplicaban en todos los escenarios de la vida, decidieron sujetarse a los estatutos de otros pueblos. ¿Sí? Muy tenaz, porque desecharon, que ahora lo va a decir literalmente, el mandato del Señor y decidieron acogerse a los estatutos de otros pueblos. Ojo, ojo que dejaron de escuchar la instrucción del Señor y se sujetaron a instrucciones de hombres que estaban en contra de la instrucción del Señor. Tercero, versículo 9. Hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor, edificando lugares altos en sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas.
Entonces, primero pecaron contra el Señor, segundo anduvieron en estatutos de otros pueblos, tercero levantaron tercero hicieron secretamente cosas no rectas. Y esa es la bobada más grande de cualquier persona, pretender que hacer algo secreto el Señor no se va a dar cuenta, ¿sí? A veces hacemos cosas secretas no rectas como si el Señor no tuviera ojos en todas partes, oídos en todas partes. Y ojo que aquí dice eso, hicieron cosas no rectas a escondidas, pero el Señor todo lo sabe. Cuarto, versículo 10, levantaron estatuas, imágenes, acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Quinto, quemaron incienso allí en todos los lugares altos a la manera de las naciones que el Señor había traspuesto delante de ellos. Sexto, versículo 12, servían a los ídolos de los cuales el Señor había dicho, no habéis de hacer esto. Séptimo, no obedecieron, el versículo 14, no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres. O sea que no solo no obedecieron, sino que se pusieron orgullosos y soberbios delante del Señor. Octavo, desecharon los estatutos, versículo 15, desecharon los estatutos y el pacto que el Señor había hecho con sus padres. Noveno, dejaron los mandamientos, versículo 16, dejaron los mandamientos del Señor su Dios e hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Y ojo con este décimo, versículo 17, hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Impresionante. Estas 10 cosas fueron advertidas. Estas 10 cosas fueron las razones por las cuales Israel cayó en desgracia en el año 722 antes de nuestra era. 10 cosas. Primero, pecaron contra el Señor. Estas son de esas listas que yo hago checklist automático y me reviso. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que yo esté en una práctica de alguna de estas cosas! Porque ya sabemos las consecuencias. Pecar contra el Señor. Segundo, andar en estatutos de otros pueblos. Ojo con eso. Si bien hay leyes, digámoslo así, del estado donde cada uno vive, pues hay leyes que están en contra del Señor. Entonces se los pongo así de sencillo. Como en Colombia se aprueba el aborto hasta la semana 22, creo que es 24. Entonces, como es una ley de Colombia, pues entonces yo puedo abortar hasta la semana 24. Eso es andar en los estatutos de otros pueblos. ¿Qué dice el Señor sobre eso? ¿Sí? Entonces, no, es que la Biblia me manda a obedecer las autoridades establecidas porque no hay autoridad que no venga aparte de Dios. Así, entonces por eso yo voy a sujetarme a una norma que ampara la muerte, la destrucción del más indefenso, ¿sí? Por darles un ejemplo, entre otras muchas cosas. Entonces, claro, como hoy en día las leyes de los gobiernos de los países son laxas y promueven y respaldan el pecado. Hoy en día las leyes están es para proteger al pecador. En el mundo las leyes protegen al pecador, las leyes protegen al bandido, al maligno. Y entonces, ¿qué pasó con este pueblo? Que se sujetó más bien a las leyes del mundo y no a las leyes del Señor. Ojo, segundo, tercero, hicieron secretamente cosas no rectas. No nos olvidemos que el Señor todo lo ve, todo lo sabe y todo lo escucha. Cuarto, levantaron estatuas y tenían ídolos. Quemaron incienso. Acuérdense que el incienso representa oraciones. ¿A quién oramos? Hay gente que le ora a los muertos. Hay gente que le ora a personas. Hay gente que ora consigo mismo. Está advertido en el Nuevo Testamento. ¿A quién levantamos nuestras oraciones? Sexto, servían a los ídolos, no obedecieron. Séptimo, desecharon los estatutos. Octavo,
dejaron los mandamientos y ojo con el 10º, y ahí se los dejo para que lo analicen. Hicieron pasar a sus hijos por fuego. Cuando un padre no estorba el mal camino de sus hijos, lo está llevando al fuego. Y cuando un padre estorba el buen camino de sus hijos, lo está pasando por fuego. Ojo con esto. La Biblia nos enseña con la vida de Elí y sus hijos. Cuando el Señor llama a Elí, le dice, tú no estorbaste a tus hijos. Entonces, hoy en día los papás cristianos, como se dejaron influir por las normas de este mundo, no estorban a sus hijos. Entonces, libre desarrollo de la personalidad. Haga con su vida lo que quiera. Párese en las pestañas, haga lo que quiera con su cuerpo, disfrácese de lo que quiera, coma lo que quiera, escuche lo que quiera, lea lo que quiera y no le estorba. ¿Sí? Niños, estoy hablando incluso de niños que no son estorbados por sus padres que se dicen ser cristianos o creyentes. ¿Sí? Le tienen más miedo a los hijos que a Dios. Le tienen más miedo a los hijos que a las consecuencias y al dolor y sufrimiento que van a tener estos hijos pasados por fuego. Pero les estorban el que busquen al Señor. Y les voy a poner así de sencillo. ¿Sabe cómo estorba un padre que su hijo busque al Señor? No buscándolo. Cuando un padre, en vez de congregarse, prefiere quedarse viendo un partido, durmiendo o armando paseos justo en el día o en el momento de la congregación, le está estorbando a su hijo que se acerque al Señor. ¿Sí? Entonces, mire cómo se pasan los hijos por fuego. No estorbándole en lo malo, pero estorbándole en la posibilidad que se acerque al Señor. Y ojo, que va a llegar un momento que va a venir el crujir de dientes. ¿Y saben qué les digo? Hay padres tan insensatos y tan insensibles y tan necios que ni siquiera es el crujir de dientes de ellos, porque hay padres que pasaron sus hijos por fuego y ellos no sufren, pero pusieron a los pobres niños y muchachos a sufrir. Hay padres que ven a sus hijos vueltos nada y dicen con cierta arrogancia, esa fue su decisión. Pero ¿dónde estuvo ese padre y esa madre que le estorbaron en lo malo y que le ayudaron en lo bueno? Y eso pasa en la época de Israel, imagínense, 722 antes de nuestra era, y hoy 2800 años después lo seguimos haciendo. ¿Cuáles serán las consecuencias? Está advertido en la Biblia. ¿Cuál es el llamado? El lunes, bueno, más bien les toca este fin de semana en su guía devocional, consulten qué sigue, qué le habló Isaías, qué siguió advirtiendo Isaías a este pueblo. Oremos, entreguémosle este día al Señor en oración. Yo te presento mi vida, Padre eterno, te pido tu bendición. Señor, y hoy como tu siervo sacerdote, te suplico encarecidamente en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, que ilumines nuestra mente, que nos despiertes, que atendamos tu voz y la advertencia, Señor. Tenemos que identificar los tiempos, Señor mío, y como Asiria actuó para exterminar al pueblo de Israel, así vemos al maligno actuando hoy. Primero, estrechándonos, limitándonos, sitiándonos. Segundo, poniendo gravamen, carga sobre nuestros hombros, haciéndonos tributarios. Pero también, Señor, hay una estrategia de dispersar, por eso la amenaza contra la congregación, por eso ese constante bombardeo a que la gente no se congregue, a que nos dispersemos, que las familias no estén juntas. Es más exitoso dividir las familias, que no oren juntas, que no coman juntas. Al dispersarnos, perdemos identidad, ya nos da pereza volvernos a unir. Y además, cuando alguien quisiera, en la estrategia siria, Señor, encontraría la patria también confundida, también destruida. Pero todo esto viene como consecuencia de la desobediencia y de no atender tu voz. Por eso hoy pidámosle al Señor que abra nuestro oído. Dígale así. Si a usted todo le parece bueno y lo único que le parece malo es cuando no tiene dinero,
necesita despertarse. No puede ser, Señor, que los cristianos solo crean que están pasando cosas malas cuando tienen problemas económicos y no ven las cosas verdaderas que están mal, que sus hijos se están perdiendo, que el matrimonio se está perdiendo, que la fe se está perdiendo. Digámosle al Señor que nos despierte, que abra nuestros sentidos. No puede ser, Señor, que la iglesia solo vea crisis porque la plata no alcanza, porque hay mucho impuesto, porque el dólar está disparado. Pero ¿qué pasa en el fondo del corazón de cada uno? ¿Dónde estás tú respecto a nosotros? ¿Cuál es el lugar que tienes en nuestro corazón, que te hemos dado? Yo te pido que despiertes a tu pueblo, que atendamos las advertencias, buenos consejos y que nos des un corazón entendido, humilde delante de ti. Te pido tu bendición hoy, guarda nuestras entradas y salidas. Desde ahora bendecimos los alimentos que pones delante de nosotros. No nos dejes caer en ninguna tentación. Líbranos del maligno, que no nos haga daño. Y extiende tu mano de poder sobre cada uno de tus hijos, donde quiera que estén, Señor. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.